Vamos a iniciar el tema de álgebra. El tema de álgebra. Quiero hacer la aclaración que cuando se hace álgebra, se va a hacer o se va a estudiar elementos que son generales, teniendo en cuenta lo que ustedes estudiaron en la sesión pasada sobre aritmética. ¿Sí? Hay que tener en cuenta un detalle y es importante que ustedes sepan que todo lo que hicieron en aritmética con números, ahora lo van a hacer con lo que ustedes usualmente conocen como variables. Entonces, cuando ustedes trabajan el componente aritmético, ustedes se están enfocando únicamente con el manejo de los números y todo lo que pueden resolver numéricamente. Es decir, ustedes pueden sumar, ustedes pueden restar, ustedes pueden multiplicar, pueden dividir, pueden hacer potencias, pueden sacar raíces, etcétera, etcétera. Y ahí aparece una amplia gama de problemas de aplicación que pueden ser resueltos a partir de, de estas operaciones. Entonces ustedes allí, claro, y aprovecho, pues obviamente mencionarlo que no es solamente saber realizar operaciones. Cuando ustedes van a resolver los problemas como tal, ustedes requieren un poco de esto, que es algo que hay veces cuesta trabajo, del pensar en la ruta para resolver el problema. Es que ustedes deben primero, y creo que me atrevo a decir que deben, es porque no es usar o creer que una operación es la que se debe aplicar para resolver el problema, sino que más bien piensen cómo voy a resolver el problema. Y en el cómo, que significa entender el problema, verificar lo que hay, qué es lo que le están dando, y también identificar dentro de la pregunta del problema qué es lo que le están pidiendo. Cuando usted ya identifique todos esos elementos, entonces usted ya procede en la parte técnica, que es ejecutar. El ejecutar ya le permite a usted encontrar resultados al problema que se está planteando. Entonces, en este caso, cuando ustedes están trabajando el álgebra, pues ustedes van a hacer lo mismo, pero en este caso lo van a hacer con variables. Entonces, en el caso de las variables es una forma, se utilizan más bien para representar cantidades desconocidas. Cantidades desconocidas. Entonces, cuando ustedes están, digamos, dentro de un problema y ustedes desconocen ciertas magnitudes, importante eso, porque los problemas que se pueden plantear en adelante van a ser problemas que seguramente va a ser en donde tales que ustedes de pronto tengan datos desconocidos, y esos datos desconocidos ustedes los van a representar, que es importante esta palabrita de representar, con variables. Entonces, ahí es donde entran a jugar un papel importante las letras. Y de acuerdo a lo que ustedes, digamos, han estudiado o han, digamos, traen de la escuela, del bachillerato y seguramente otros estudios, ustedes han, digamos, recuerdan que las variables que usualmente se utilizan para representar cantidades desconocidas son la X, Y, Z. Pero debe ser claro también que esto depende del contexto. Usted, por ejemplo, podría en su escenario, en su área de conocimiento, representar la utilidad de producción y venta de artículos con la letra U. Usted podría representar la cantidad de unidades o de artículos que se fabrican y venden con la letra Q, o puede utilizar la letra X dependiendo del autor que usted esté leyendo. También puede usted representar el costo total con la letra C, pero alguien puede decir, no, yo quiero representar el costo total, por ejemplo, con la letra T. No sé, eso no debería ser un problema, porque el problema en sí le debe brindar información suficiente para que usted logre entender e interpretar cada variable del problema. Entonces, por eso las variables, usted puede utilizar la letra que quiera para poder representar las variables.
para poder representar las cantidades desconocidas y ahí se convierte en una variable, porque ya puede tomar un valor en un determinado dominio, ¿sí me entienden? Entonces, va a ser importante que ustedes logren entender eso. La representación de cantidades desconocidas se hace a través de las variables. Y voy a comenzar con un problema que probablemente no tenga mucho que ver con lo que ustedes quisieran hacer, y es geometría. Aunque la geometría también es inminente en cualquier campo, en cualquier área, y en la vida de nosotros también es importante la geometría. Todos tenemos, de pronto vivimos en una casa y queremos pintar la casa y queremos remodelar, y en la remodelación ustedes tienen que de pronto pensar en calcular el área del piso que ustedes van a cambiar. Entonces, cuando ustedes calculan áreas de esas casas, para poder cambiar el piso, entonces ustedes ven que los cuartos tienen formas o cuadradas o rectangulares. Entonces ustedes básicamente tienen que calcular áreas también de las superficies que van a transformar. Y de hecho, si ustedes van a cambiar, por ejemplo, que los guardaescobas, entonces ustedes ¿qué tienen que hacer? Medir perímetros para poder cambiar el guardaescoba, por ejemplo, a la parte, a la habitación o a la casa como tal. Entonces, el uso de la geometría también se hace necesario en nuestras vidas para poder desarrollar algunas tareas, no solamente de nuestro área disciplinar, sino de nuestra vida cotidiana. Entonces voy a comenzar, por ejemplo, con un problema justamente de un rectángulo, en donde tengo un rectángulo. Y yo les digo a ustedes, por ejemplo, que expresen el perímetro del rectángulo en términos de su longitud, de la longitud de la base y de la altura. Algunos le llaman largo y otros le llaman ancho. Eso no es relevante. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, si yo quiero quiero escribir una expresión, o más bien yo le puedo preguntar, venga, ¿cuánto vale la base de ese rectángulo? Usted me va a responder, profe, ahí no dice, yo no la conozco. Pero ustedes pueden utilizar una variable para representar esa longitud, porque ustedes con las variables representan son medidas. En este caso, pues la medida o números, y en este caso usted va a utilizar una variable para representar la medida de la base. Entonces usted puede decir, ay, yo quiero que esto valga X. Valga no. La medida de la base la voy a representar con la variable X. Lo que pasa es que uno dice, abusando del lenguaje, que vale X. No es que valga X, porque X es una letra, X no es un número. ¿Cuánto vale la altura? ¿O cuánto vale el ancho? No, profe, yo no sé. Entonces etiquétela o dele sentido o represente esa medida. Entonces usted dice, ah, no vale Y. Insisto, vale Y no es que valga Y, sino que va a representar la medida con la variable Y. Entonces, cuando ustedes tienen estas dos medidas, o la representación de las dos medidas, tanto de la base como de la altura, o el largo y el ancho, ustedes, de los rectángulos se conoce que este lado también lo puede representar su medida como X y este lado mide Y, si ya queremos simplificar el lenguaje. Entonces yo digo, bueno, si quiero calcular el perímetro o una expresión para calcular el perímetro, entonces ¿yo qué debo hacer? Pues debo sumar todos los lados. Sumo este lado, sumo este lado, sumo este lado y sumo este lado. Entonces, cuando voy a calcular el perímetro, fíjense que el perímetro también lo puedo representar con la letra P, P de perímetro. ¿Y a qué es igual? Entonces, fíjense que allí lo que voy a hacer es formar una igualdad. Y esa igualdad va a ser una relación que existe entre una variable con otra expresión matemática que es justamente la suma de los lados. Entonces yo voy a llamar a esto X, porque voy a sumar el primer lado, más el lado opuesto, que es este de acá, más X, más Y de acá, más Y de acá. Alguien dirá, profe, pero yo ¿por qué debo hacer con variables sabiendo que yo puedo decir que esto valga 10, esto valga 5? Entonces yo digo que el perímetro es 10 más 5 más 5, esto es igual a 30 y chao, profe, ya salí del problema. Pues hay cosas que no se conocen. Entonces por eso es necesario usar la representación simbólica para resolver problemas o al menos dejarla representados. Entonces el perímetro en este caso, ¿a qué va a ser igual? Como usted aquí tiene términos semejantes, X más X, esto le va a dar 2X. Y aquí tiene también la Y, la variable Y con la variable Y son semejantes. Entonces, esto va a ser más 2Y. Entonces, usted aquí obtiene lo que se conoce como la ecuación del perímetro de un rectángulo
donde la longitud de la base ha sido representada como X y la longitud de la altura o el ancho se ha representado como Y. Entonces ahí se resuelve un problema y entonces ustedes pueden decir para cualquier rectángulo de base X y altura Y, ustedes pueden encontrar el perímetro con esta fórmula. Entonces dicen, pero yo ¿cuándo uso eso? Entonces si ustedes ven, por ejemplo, atrás donde yo estoy hay una ventana. Y como ya llega la temporada decembrina, usualmente muchos de ustedes seguramente o han visto o les han pedido el favor o han querido hacer es colocar lucecitas, aquí lucecitas, a lo ancho y largo de la ventana, porque ustedes quieren iluminar la temporada decembrina. Entonces fíjense que cuando ustedes están midiendo el contorno de la ventana, ustedes están midiendo y están calculando es el perímetro de la ventana para poder colocar lucecitas a todo el borde. De hecho, algunos le colocan sobre toda la fachada. Entonces, ustedes ahí están calculando perímetros. Entonces, que alguien me diga, profe, es que a mí no me interesa la geometría, pues sí le interesa porque usted usa, de alguna forma, usa la geometría en su vida. Ahora otra cosa, se le quebró de pronto un vidrio de la ventana. Entonces dice, es que resulta que colocando las lucecitas quebré un vidrio. Crash, se quebró. Y usted necesita reemplazar el vidrio. Y resulta que para reemplazar el vidrio, aquí quedó el hueco de la ventana. Entonces, ¿usted qué hace? Pues usted ahora ya no tiene que medir perímetro, sino que tiene que medir la superficie que va a reemplazar por ese vidrio quebrado. Entonces, ¿usted qué hace? Ya no va a calcular el perímetro, sino que va a calcular el área. Y el área de un rectángulo a través de la ecuación área se calcula multiplicando la longitud de la base por la longitud de la altura. Entonces, en este caso usted tiene una fórmula, ¿sí? Que realmente termina siendo una ecuación, la ecuación del área de un rectángulo. Entonces, si este, por ejemplo, vale 4, vale 4 y este de la altura vale, por ejemplo, 10, entonces 4 por 10, 40. Y entonces por eso usted va al sitio donde venden vidrios y pide un vidrio o un espejo, ya lo sea lo que quiera colocar, de tantas unidades cuadradas. Entonces ya le hacen el corte perfecto, ¿ya? Eso es lo que ustedes entonces harían en el caso pues de resolver el problema. Pero entonces aquí se trata es de poder identificar, más bien de poder hacer uso de las variables para darle representación a esas magnitudes que pueden variar de acuerdo a las medidas que ustedes tengan. Entonces, en este caso tienen la fórmula de perímetro y la fórmula de área. Se trata entonces de utilizar las variables y combinarlas, para poder resolver problemas. Entonces, dentro de las variables, nosotros vamos a tener que formular expresiones matemáticas que usualmente se denominan expresiones algebraicas. Y las expresiones algebraicas son el resultado de usted tomar números y variables y combinarlas utilizando las operaciones básicas. Entonces usted puede tener, por ejemplo, X y la multiplica por 2. Entonces 2X es una expresión matemática, es una expresión algebraica. Por ejemplo, usted puede restarle y cuadrado. Entonces, y es un número que al elevarlo al cuadrado, pues le va a dar otro número. Entonces, fíjense que usted aquí tiene la representación de un número con la otra representación de un número y usted ¿qué está haciendo aquí? La está restando. Entonces, eso termina siendo también un número. Lo que pasa es que usted desconoce el número. ¿Por qué? Porque usted no le ha dado valores a la variable X y a la variable Y. Que usted puede tomar, por ejemplo, y sumarle el producto de X con Y con Z. Entonces, ya sería una expresión algebraica en 3 variables. Y si usted quiere, por ejemplo, dividir esta expresión entre X a la 2 más Y a la 2, entonces usted obtiene una expresión algebraica ya mucho más robusta en las mismas variables X, Y, Z. Entonces, como yo les mencionaba, las variables terminan representando números. Por lo tanto, esta expresión matemática, también conocida como expresión algebraica, termina representando, esto representa un número real. Un número real. Ahora, la pregunta es ¿cuál número real? Entonces vamos a identificar algunas partes de las expresiones algebraicas. ¿Listo? Cuando ustedes están combinando las expresiones algebraicas, ustedes están utilizando las operaciones.
voy a recordarles algo. Si ustedes tienen, por ejemplo, 3 más 4, al 3 y al 4 en la suma se le llaman sumandos. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, 5 multiplicado por 10, al 5 y al 10 se le llaman factores. Entonces, fíjense ahorita lo que va a pasar. Si yo tengo, por ejemplo, X más Y, ya aquí no se les va a llamar, bueno, se les puede llamar sumando, sí, pero ya aquí se van a llamar términos. Si usted tiene, por ejemplo, X por Y, voy a traerme a colocar esto aquí, X por Y, usted aquí tiene dos factores. Pero en el álgebra es usual no colocar el signo de multiplicación, sino colocar XY. Entonces, en ese caso, usted tiene dos factores, el XY. Si yo tengo, por ejemplo, 3 más X al cuadrado más Y cuadrado, usted tiene tres términos. Es como si tuviera tres sumandos. Si usted tiene, por ejemplo, X a la 2 menos Y a la 2 más Z a la 3, usted tiene tres términos. En general son términos. ¿Y usted por qué sabe que son términos? Porque lo que está separando a la X al cuadrado, al Y cuadrado y al Z cuadrado son el signo de suma y de resta. Mientras que cuando usted tiene objetos separados con el signo de multiplicación, usted tiene son factores. Entonces, en este caso usted tiene, por ejemplo, si yo tengo la expresión 2x al cuadrado, y, menos 3x, yz, más 1, usted aquí tiene tres términos. ¿Cuál es el primer término? Ah, va bien usted porque sabe que son términos, porque fíjense que aquí hay un menos y aquí hay un más. Entonces usted tiene tres términos. ¿Cuál es el primer término entonces? El primer término va a ser este. El segundo término va a ser 3xyz y el último término va a ser el 1. Pero ahorita dentro de cada término usted también va a poder identificar lo que son factores. ¿Por qué? Porque resulta que este término, este primer término tiene 2 por x al cuadrado por y. Entonces ahí tiene tres factores. El segundo término tiene 3 por x por y por z. Pero como yo no coloco el signo de multiplicación, porque no se suele colocar en el álgebra, entonces ustedes entienden que ahí se está multiplicando 3x, y, z. Y el último término apenas tiene un solo factor, que sería el mismo 1. A los números, si ustedes, por ejemplo, observan muy bien, en algunos de los términos que yo estoy colocando allí, caso, por ejemplo, aquí. Si tengo 3x a la 2, y a la 2, z a la 2, esto que está acá es un solo término porque no hay signo suma por delante. No se está separando con otro término con signo suma, ni nada por el estilo. Entonces, en este caso tengo un monomio. Un monomio, solito como un champiñón, un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término. Y fíjense que los monomios, cuando usted suma monomios, usted obtiene una expresión algebraica de varios términos, que es lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Lo que pasa es que quiero llamar la atención acá es con las partes. Esta parte la parte numérica de un monomio, es lo que ustedes van a llamar el coeficiente y van a ser importantes en la parte operativa. Y esta parte que está conformada por las variables, pues ustedes la van a llamar la parte variable. Ustedes también deben entender que el coeficiente siempre se está multiplicando. Lo que pasa es que yo no voy a escribir, esto es lo mismo que tener 3 por x al cuadrado, por y al cuadrado, por z al cuadrado. Pero yo no, ni yo, digamos que en la literatura usualmente no se escribe el signo, el puntico en el signo de multiplicación. Y ustedes tienen el producto de 1, 2, 3, 4 factores. El 3 es un factor porque cuenta, porque es un número que se está multiplicando, y ese factor numérico es el que ustedes van a llamar coeficiente. Tienen otro factor, tienen otro factor y tienen otro factor. Si yo tengo, por ejemplo, 2x a la 2y menos 5x, y, z, aquí yo tengo dos términos. El primer término es este y el segundo término es este. Cuando ustedes tienen una expresión algebraica de dos términos,
ustedes tienen lo que se conoce como un binomio. Binomio. Si tengo, por ejemplo, 3 más x al cuadrado más raíz cuadrada de 2xy, ustedes allí tienen 3 términos. Primer término, segundo término, tercer término. Tengo un trinomio. ¿Listo? Entonces, ahí dentro de la literatura que ustedes se van encontrando, ustedes van a ir, digamos, encontrando nombres, por ejemplo, para el número de, para las expresiones algebraicas dependiendo del número de términos. Si yo, por ejemplo, por el contrario tengo, entonces aquí esto es un binomio, esto es un trinomio. Binomio. Y esto es un trinomio. ¿Y qué pasa si tiene, por ejemplo, más de 3 términos? Yo puedo, por ejemplo, tener x más y más z menos 5. Entonces usted aquí tiene un polinomio de 4 términos. Aquí tiene un polinomio de 4 términos. Entonces tiene 4 términos. Sería la x más y más z menos 5. Serían los 4 términos que conforman esa expresión algebraica. ¿Listo? Como les decía a ustedes hace un rato, las expresiones algebraicas terminan siendo representaciones de números. Entonces, la idea es ver qué número representa una expresión algebraica determinada, pero para eso necesitamos asignarle valores a las variables. Entonces, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es tomar una expresión algebraica, por ejemplo, puede ser 2x a la 2 por y. Yo digo 2x a la 2 por y, no sé, uno termina diciendo eso. O usted puede decir 2x a la 2y. Pero usted sabe que aquí están multiplicándose los tres factores. Menos 5x más y a la 3. Por ejemplo, menos xyz. Usted aquí tiene 1, 2, 3, tiene 4 términos. Tiene un polinomio de 4 términos. En general, esto representa un número. La pregunta es, ¿qué número? ¿Qué número? Usted se da cuenta qué número representa cuando usted asigna valores a las variables. Allí usted se da cuenta qué valor toma. Entonces, para eso, voy a dar valores cualquiera. Por ejemplo, voy a decir que x, yo quiero que x valga, por ejemplo, menos 2, que y tome el valor, por ejemplo, de menos 1 y que z tome el valor, por ejemplo, de 3. Entonces, ante esa situación, voy a encontrar el número que representa esa expresión algebraica cuando la x, y z toman estos valores. Claro, si usted cambia los valores para x, y z, pues va a encontrar otro número. Entonces, en este caso, voy a reemplazar. Tengo acá 2. Aquí el 2 está multiplicando a la x que está elevada al cuadrado. Entonces, yo voy a reemplazar la x que vale menos 2. Entonces, por la x la voy a encerrar entre paréntesis porque es un número negativo por x elevado al cuadrado, porque la x vale menos 2. Y estoy multiplicando por y que vale menos 1. Entonces, como voy a reemplazar un factor negativo, pues me voy a curar en salud y voy a decir que esto es igual a menos 1, pero entre paréntesis. Menos 5 multiplicado por x, porque es 5x. Y el x vale menos 2, porque así le dije que ese fue el valor que yo le asigné. Más la variable y ha sido reemplazada o simplemente ha sido asignado el valor de menos 1. Entonces, como voy a reemplazar una cantidad negativa, me aseguro de encerrarla entre paréntesis y elevarla a la 3. Menos.
Aquí tengo el producto de X por Y por Z. Entonces voy a multiplicar tres números. ¿Cuál? El X. Me aseguro de encerrarlo entre paréntesis. Menos 2 multiplicado por menos 1 multiplicado por el 3. Si quiere el 3 lo coloca en paréntesis. Si no, lo deja así porque finalmente es positivo. Entonces no va a ser tan traumático colocar el paréntesis o no colocarlo. Fíjense que este problema que está presentado acá, el cual es el problema original, este polinomio, es un polinomio, es un elemento, es un objeto que hace parte del mundo algebraico. Y como les decía, esto es álgebra lo que está dando acá. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es entender pues que este problema que ya me quedó acá abajo, en la parte de abajo, el problema que está en naranja, ya es un problema de la aritmética y fue un tema que se trabajó en la sesión anterior. Por ese motivo, es importante que ustedes tengan muy presente que lo que ustedes y toda la parte operativa que llevaron a cabo y que ejecutaron anteriormente, es la misma parte operativa que se va a ejecutar en esta parte de acá del álgebra, pero ya utilizando las variables. O sea, aquí ustedes sí tienen que tener mucho cuidado con la eliminación de paréntesis y con la parte operativa. Entonces, por ejemplo, el 2 multiplica menos 2 a la 2 le va a dar 4. Y por menos 1, voy a hacerlo paso a paso. Menos 2 a la 2 pues le da 4, entendiendo que ustedes ya trabajaron la parte de potencias. Cuando usted toma este 5 y lo multiplica por menos 2, como aquí está restando, usted puede aprovechar y coloca más. Usted puede decir que, ¿por qué lo puede hacer? Usted puede decir, por ejemplo, que este menos con este menos le va a dar más. Termina cambiando el signo, entonces aquí le va a dar más 10, por ejemplo. Más. Usted primero debe eliminar el paréntesis. Por jerarquía, usted tiene que primero eliminar esa potencia. Cuando usted calcula menos 1 a la 3, que es este resultado de aquí, ese resultado le va a dar menos 1. Entonces usted va a colocar entre paréntesis ese resultado que es menos 1. Y aquí tiene un triple producto. Este producto que está presentado acá, ¿sí? Tiene menos 2 multiplicado por menos 1. ¿Cuánto le va a dar? Le va a dar igual a 2. ¿Por qué? Porque este menos por este menos le va a dar más. 2 por 1, 2. Ahí le va a dar 2. Y ese resultado 2 lo va a multiplicar por 3 y entonces esto le va a dar 6. Entonces va a quedar menos 6. Continúa, igual. Ahora sí, como usted ya ha eliminado algunos paréntesis, entonces usted dice aquí 2 por 4 le va a dar 8. Y 8 por menos 1 le va a dar menos 8. 2 por 4, 8. Y 8 por menos 1 le va a dar menos 8. Más este 10 que está a la espera, resultado parcial, más 10. Y aquí tiene más menos 1, que es lo mismo que tener, o lo deja como más menos 1, o simplemente lo deja como menos 1, menos 6. Entonces, menos 8 más 10, si tengo una deuda de 8, recuerden que la parte negativa es como si ustedes tuvieran deudas o faltaran cosas. Entonces, si tengo una deuda de 8 y abono 10, entonces tengo una ganancia parcial de 2. Si tengo esos dos que me quedaron y le resto 1, entonces me queda 1. Pero si ahora tengo 1000 o tengo 1 y gasto 6, entonces ahorita tengo una deuda o un déficit de 5, entonces por eso va a dar resultado negativo. Ya ustedes con calculadora pueden, digamos, validar ese resultado. Entonces, fíjense que cuando la variable x vale menos 2, cuando la variable y vale menos 1 y cuando la variable z vale 3, esta representación de número se convierte en un número específico que es igual a menos 5. Ya ese es el número resultado de esa expresión algebraica cuando ustedes le dan esos valores particulares a las variables x, y y z. Cuando ustedes van a resolver operaciones aritméticas que también migran a la parte algebraica, deben tener en cuenta la jerarquía de las operaciones. La jerarquía. Vamos a suponer, por ejemplo, que ustedes tienen, por ejemplo, 2 más 3 multiplicado por 4. Algunos estarían tentados a resolver primero la suma porque es lo primero que aparece. ¿Sí? Digamos de manera natural sería lo primero que aparece, por lo tanto yo quiero resolver 2 más 3, lo cual sería un error. Una cosa es 2 más 3 por 4 y otra cosa es si yo le indico que primero haga la suma, pero a través de los paréntesis. Por eso los paréntesis son, digamos, esos son aliados fundamentales en la escritura de la matemática por 4. El paréntesis aquí le está diciendo a usted que primero debe resolver lo del paréntesis.
Entonces esto va a dar 5 por 4 y esto es igual a 20. Más sin embargo, cuando usted no tiene paréntesis, usted tiene que acudir a la jerarquía. La jerarquía está indicando que la multiplicación y la división están por encima de la suma y la resta. Entonces, en este caso, lo que usted debe llevar a cabo, la operación que primero debe aplicar es el producto. Usted no puede aplicar la suma porque la suma está en un nivel inferior a la multiplicación. Entonces, ¿usted qué hace? Aquí va, el 2 va a estar esperando al 3 por 4, 12. Y 2 más 12 le va a dar 14. Entonces, ahí hay jerarquía. Por encima del producto y del cociente está la potenciación. Aquí está la potenciación. Lo que pasa es que la potenciación siempre está amarrada a un paréntesis, entonces por eso ustedes terminan resolviendo lo que está al interior de los paréntesis. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, en este caso, un caso, digamos ya para ahorita entrar al tema de las ecuaciones, que realmente es un conjunto de objetos que se trabajan, se manipulan con esta parte del álgebra. Ustedes pueden, por ejemplo, tener una expresión como esta, 2 por x más 3 a la 2. Vamos a suponer que ustedes tienen allí, eso es un solo término, eso es un monomio que tiene dos factores, este factor 2 y el factor que está, ese cuadrado es x más 3. Eso es el factor. Entonces, vamos a mirar un detalle. Algunos desconocen la jerarquía y por eso entran a decir 2 por x, 2 por 3 aplicando la propiedad distributiva que va a dar 6 y queda elevado al cuadrado. No, ustedes no pueden aplicar esa distributiva allí. ¿Por qué? Porque primero tienen que resolver la potencia. Entonces, claro, cuando se resuelve la potencia, el 2, este factor 2 que está aquí afuera, este factor 2, debe esperar a que sea eliminado el paréntesis. Entonces va a quedar 2 y ya cuando yo tomo este x más 3, voy a tomar el x más 3 y está elevado al cuadrado. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué significa que un objeto esté elevado al cuadrado? Pues sencillamente significa que está multiplicado dos veces, x más 3 por x más 3. Entonces usted aquí entra a resolver a través de la propiedad distributiva. Dice, este x por este x le va a quedar x a la 2. Este x por 3, entonces más por más le va a dar más. ¿Por qué más? Porque resulta que aquí hay un signo más y con este más entonces le va a dar más. Usted aquí debe tener en cuenta esos signos. Va a quedar más 3x. Aquí vuelve y juega. Como ya agotó la multiplicación con este primer término, entonces pasa al segundo término. Y ese segundo término, entonces dice 3 por x y ahorita hace 3 por 3. Entonces más 3x más 3 por 3, 9. Entonces esto le va a quedar x al cuadrado más 3x más 3x le va a dar 6x. ¿Por qué? Porque ellos son términos semejantes. Si usted tiene una manzana y tiene por acá dos manzanas, entonces usted en total tiene 3 manzanas. Usted no tiene 3 manzanas a la 3 o 3 manzanas al cuadrado, no, usted tiene 3 manzanas. Entonces si tengo 3 veces x y tengo 3 veces x, en total tengo 6. Más 9, que el 9 no se puede sumar con ningún otro. Entonces el resultado parcial sería ese. ¿Por qué? Porque x al cuadrado no es semejante con la x y tampoco es semejante con el 9. Una cosa es que usted tenga cosas al cuadrado, otra cosa es que tenga x y otra cosa es que tenga 9, que es un número independiente. Entonces fíjense que en este caso, usted ya eliminó la potencia y ¿qué va a quedar? Entonces el resultado de esa potencia x más 3 al cuadrado es x al cuadrado más 6x más 9. Ah, bueno, ya resolví esa potencia, entonces ahorita puedo, ahora sí, multiplicar el 2 por cada uno de los términos que están al interior del paréntesis. Entonces le va a quedar 2 por x al cuadrado, le va a quedar 2x al cuadrado. 2 por 6x le va a quedar 2 por 6, le va a dar 12. X, porque la de 6 está acompañada de la x, más 2 por 9, 18. Entonces, claro, si ustedes analizan muy bien, no es tanto de proceder directo, no, como de una manera desmedida por impulsos, ir resolviendo por resolver. No, se tiene que resolver teniendo en cuenta la jerarquía. Otro caso, que usted diga, profe, lo que pasa es que me encontré con este problema. Por ejemplo, 3 más 4, por ejemplo, por 5 dividido 2. Entonces usted, uy, caramba, ¿y hay qué? ¿Hay qué? Si a nosotros nos dijeron que la multiplicación
y el cociente están en el mismo nivel jerárquico, en el mismo. Entonces de pronto usted puede colapsar y de pronto se puede sentir angustiado. ¿Por qué? Porque resulta que aquí aparece un producto y una división en la misma operación y entonces usted dice, pero ¿cuál resuelvo primera si ellas aparecen en el mismo nivel jerárquico? No. Usted sabe que la suma va al final. Esta suma va al final. Ahí no hay nada que hacer. Entonces usted sabe que debe tener, el 3 va a esperar a sumar lo que esté después. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Pues en nivel, como, como el producto y la división están en el mismo nivel jerárquico, entonces usted, ¿qué es lo que va a hacer? Va a resolver la que primero aparezca. No va a resolver 5 dividido 2. Entonces usted aquí dice 4 por 5 le va a dar 20 dividido 2. Pero usted sabe que la división la puede escribir como una fracción. Entonces esto es como tomar 3 más 20 medios. ¿Sí? Porque 20 dividido 2 es 20 medios, es lo mismo. Entonces usted aquí, bueno, se aprovecha que puede simplificar. Entonces 3, 20 dividido 2 le va a dar 10 y 3 más 10 le va a dar igual a 13. Eso en cuanto a la parte de jerarquía.